Vamos a comenzar con el primer outfit de Baby Groot y vamos a iniciar haciendo la raíz que va alrededor del cuerpito. Entonces voy a estar usando este mismo color de lana y el mismo crochet que estábamos usando, que es el de 2 milímetros. Voy a dejar acá a un ladito, tomo mi lana, aquí voy a dejar esta parte larga y para hacer esta raíz lo que voy a hacer es 106 cadenas. Aquí ya llegué a la cadena 106, lo que voy a hacer es otra cadena y voy a cortar esta hebra. Voy a dejarla un poquito larga y acá voy a jalar bien. Ya tenemos nuestra raíz lista, ahora lo que voy a hacer es dejarla a un ladito y vamos a comenzar a tejer las hojitas. Para hacer las hojitas voy a estar usando este color verde oscuro. Voy a iniciar con 6 cadenas. Y aquí desde la segunda cadena voy a hacer un punto deslizado, tejo 2 medios puntos altos y hago 2 puntos deslizados. Aquí voy a hacer una cadena y voy a tejer nuevamente por este lado. Entonces tomo este punto de acá, hago un punto deslizado, aquí nuevamente hago mi segundo punto deslizado y continúo con 2 medios puntos altos. Aquí pueden de una vez ir tejiendo con esta hebra por atrás para llevarla acá al final. Y aquí voy a hacer mi último punto deslizado de esta manera. Acá en este primer punto hago nuevamente un punto deslizado, hago una cadeneta y ya corto esta hebrita. De esta manera quedaría esta hojita. Recuerden que estas hojitas van a ir en el cuerpito y vamos a hacer un total de 5 hojitas. Si ustedes quieren pueden hacer más hojitas. Y lo siguiente que vamos a estar realizando es otro tipo de hojita que va a ir en la cabeza. Para estas hojitas de la cabeza voy a estar usando nuevamente este verde oscuro y vamos a hacer 7 cadenas. Ahora nos vamos a devolver con 6 puntos deslizados. Aquí si quieren pueden poner el marcador. Ya que tenemos lista esta parte, ahora vamos a hacer lo mismo por este lado, tomando las barriguitas de acá. Vamos a hacer en total 6 puntos deslizados.
Bueno, ahora vamos a hacer la segunda ronda. Quitamos ese marcador y acá en este punto voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente voy a hacer un punto bajo. Aquí podemos poner ya el marcador. Y en este punto bajo vamos a hacer un punto picot, entonces subo con 2 cadenas. Nos devolvemos acá donde está esta barriguita y vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. Y vuelvo a hacer en este mismo punto donde salió el punto bajo, vamos a hacer un punto bajo de esta manera. En el siguiente hago un punto deslizado. En el siguiente vamos a hacer el punto picot, entonces voy a hacer un punto bajo, subo con 2 cadenas, acá donde está esta barriguita hago el cierre con punto deslizado y en este mismo punto vuelvo con un punto bajo. Aquí voy a continuar tejiendo 2 puntos deslizados. Hago 3 cadenas. Y aquí me voy a devolver con 2 puntos deslizados. Ahora acá voy a hacer el punto picot, entonces hago un punto bajo, 2 cadenas, acá me devuelvo en esta barriguita y hago un punto deslizado y hago nuevamente un punto bajo acá en este punto. Hago un punto deslizado y en este siguiente punto voy a hacer nuevamente el punto picot, entonces hago primero mi punto bajo, 2 cadenas, me devuelvo y cierro con punto deslizado y acá mismo hago otra vez un punto bajo y terminaría en el siguiente punto con punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas y me devuelvo con 2 puntos deslizados. Y acá en este primer punto voy a unir con punto deslizado. De esta manera ya tendríamos nuestra hojita. Acá hacemos una cadena para asegurar y vamos a cortar esta hebrita. Estas hebritas las vamos a estar escondiendo por acá atrás y vamos a hacer ahora otra hojita pero un poquito más grande. Para esta hojita voy a iniciar con 10 cadenas. Y voy a hacer lo mismo que anteriormente, entonces me voy a devolver tejiendo puntos deslizados, en total van a ser 9 puntos deslizados. Acá voy a girar y voy a tejer nuevamente 9 puntos deslizados tomando la barriguita de acá. Aquí ya puedo sacar el marcador
Y en este primer punto voy a hacer mi primer punto deslizado. Hago en el siguiente punto otro punto deslizado. Aquí pongo el marcador. Y en este siguiente punto voy a hacer el punto picot. Entonces hago punto bajo, 2 cadenas. Acá recuerden que en la barriguita vamos a tomar y hacer punto deslizado. Y en este mismo punto vamos a hacer punto bajo. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente el punto picot. Entonces hago punto bajo, 2 cadenas, me devuelvo y acá en esta barriguita hago punto deslizado y hago nuevamente en el mismo punto un punto bajo. Hago en el siguiente un punto deslizado y acá nuevamente voy a hacer un punto picot. Punto bajo, 2 cadenas, me devuelvo y hago punto deslizado y en el mismo punto hago punto bajo. Aquí vamos a hacer 2 puntos deslizados. Entonces en este primer punto hago punto deslizado, en este siguiente otro punto deslizado, hago 3 cadenas y me voy a devolver tejiendo lo mismo que acá. Entonces voy a iniciar con 2 puntos deslizados, en el siguiente punto voy a hacer un punto picot y de paso voy a ir llevando esta hebrita. Entonces hago punto bajo, 2 cadenas, tomo acá la barriguita y hago punto deslizado y hago un punto bajo en el mismo punto bajo. Hago un punto deslizado y en el siguiente hago nuevamente un punto picot. Hago un punto deslizado y en el siguiente hago un punto picot. Y finalizo con 2 puntos deslizados. Listo, aquí ya puedo quitar este marcador. Voy a hacer nuevamente 3 cadenas y me voy a devolver con 2 puntos deslizados. Y en este primer punto, uno con punto deslizado. Hago una cadena y corto esta hebrita. Así nos debe ir quedando y vamos a esconder nuevamente las hebritas por acá atrás. Bueno, así ya nos quedarían las 2 hojitas listas. Lo siguiente que vamos a hacer es la bufanda. Aquí les quiero mostrar esta bufanda que ya tengo lista. La tejí entre color rojo y verde oscuro. Y voy a enseñarles a tejer la misma. Ustedes pueden cambiarles el color, pero en esta ocasión voy a estar usando este color verde. Si logran ver, es un verde como más clarito, como más biche. Y voy a estar usando el mismo color rojo.
Listo. Vamos a iniciar con el color verde. Voy a hacer 4 cadenas. Y aquí me voy a devolver con 3 puntos bajos. Hago cadena, giro, me devuelvo con 3 puntos bajos. Y este último punto bajo lo voy a dejar sin terminar. Y vamos a hacer el cambio a rojo. Hago cadena, giro. Acá paso esta hebra acá atrás para ir escondiéndola. Y hago nuevamente 3 puntos bajos. Hago cadena, giro y nuevamente hago 3 puntos bajos. Y aquí, antes de terminar este punto, voy a hacer el cambio a color verde. Entonces subo esta hebra y hago una cadena. Giro y tejo nuevamente 3 puntos bajos. Hago cadena, giro, hago nuevamente los 3 puntos bajos. Acá subo esta hebra, hago cadena, giro y 3 puntos bajos. Esta es la secuencia que vamos a estar realizando para hacer esta bufanda. Entonces vamos a hacer 2 filas de color verde, 2 filas de color rojo, 2 verdes, 2 rojas, y así vamos a seguir subiendo hasta llegar al largo deseado. Yo voy a llegar hasta la secuencia 35. Si ustedes desean pueden tejerla más pequeña. Esta es la bufanda que yo les mostré al comienzo. Aquí ya tejí las 35 secuencias, entonces una secuencia roja, una secuencia verde, y este va a ser el largo que yo voy a estar utilizando. Entonces acá continúo, subo, hago punto bajo y hago el cambio a color verde. Y vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la secuencia 35 o bueno, al largo deseado. Aquí ya llegué al final, estoy terminando con el color verde, voy a hacer mi último punto y aquí ya voy a cortar estas hebritas. Lo siguiente que vamos a hacer es esconder las hebras. Aquí ya terminé de esconder las hebras y ya que tenemos lista nuestra bufanda, vamos a continuar tejiendo las luces navideñas que van a ir en la cabecita. Vamos a hacer las luces navideñas y voy a estar usando el mismo color verde que acabé de usar para hacer la bufanda. Entonces voy a hacer una tira de 63 cadenas.
Aquí ya llegué a mi última cadena y lo que voy a hacer es cortar esta hebra y jalar. Ya que tenemos esta tira lista, voy a contar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a ingresar acá en la cadenita 7. La primera bombilla que voy a hacer es de color rojo. Entonces acá ingreso con mi color rojo, hago una cadena para asegurar y 2 cadenas para subir. Ahora voy a hacer un punto puff de 4 lazadas. Entonces tomo lazada, paso en la misma cadena, saco lazada y voy a tomar por segunda vez lazada, saco acá la hebra, ya van 2, hago otra vez lazada, paso, saco la hebra, vamos 3 y vamos a hacer nuevamente otra. Entonces hago lazada, saco hebra, acá hago otra lazada y ahora sí voy a pasar por todos los bucles que quedaron de esta manera. Aquí voy a cerrar con punto deslizado y voy a hacer una cadena y en esta cadenita voy a ingresar y también voy a estar tomando esta hebra que me quedó acá y voy a hacer un punto bajo. Hago 2 cadenas y voy a ingresar nuevamente en esta misma cadena y hago punto deslizado. De esta manera nos debe de quedar la primera bombillita. Aquí voy a cortar y aquí voy a hacer una cadena para asegurar bien y voy a esconder estas hebritas acá atrás. Aquí ya pueden cortar estas hebritas y ya tendríamos lista nuestra primera bombillita. Entonces voy a continuar con el color verde. El verde que voy a estar usando es el mismo con el que hice la tira. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá voy a ingresar en la cadena 7. Ingreso con el color verde, hago una cadena para asegurar y subo con 2 cadenas. Ahora vamos a hacer nuevamente el punto puff. Entonces tomo lazada, paso, saco lazada. Estas serían mis primeras lazadas. Ya tenemos la primera, vamos a hacer la segunda. Entonces lazada, ingreso, saco lazada, sería nuestra segunda, tercera y cuarta pasada. Hago lazada y voy a pasar por todos los bucles. Ahora voy a cerrar acá con un punto deslizado. Subo con cadena y voy a tomar la cadena por este ladito. Tomo la parte de acá atrás de este bucle que quedó y hago un punto bajo. Hago 2 cadenas y voy a ingresar acá en la misma cadena y hago un punto deslizado. De esta manera hago acá una cadena y corto la hebra. Y esto es lo que vamos a estar tejiendo por toda la tirita. Entonces
Recuerden que siempre vamos a dejar 6 cadenas de diferencia, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima vamos a hacer la bombillita y así sucesivamente. Entonces acá ya nos tocaría con el color rojo. Voy a hacer otra bombilla de ejemplo. Acá ingreso con hebra roja, aseguro con una cadena y voy a subir 2 cadenas. Y repetimos lo mismo. Hacemos acá lazada, ingresamos en la misma cadena y sacamos. Esta sería nuestra primera pasada. Vamos a hacer la segunda, tercera y cuarta. Pasamos la hebra por todos los bucles, hacemos punto deslizado, una cadena y acá tomo la cadena, el bucle de atrás, hago punto bajo, 2 cadenas y uno con punto deslizado. Dejando esto claro, voy a seguir tejiendo las bombillitas y nos vemos cuando ya tengamos las bombillitas realizadas. Ya tengo listas las lucecitas, ya escondí las hebras y si quieren van a organizarlas. Entonces miramos que la cadena quede hacia el frente. Aquí también tengo otras lucecitas realizadas. Estas las hice con el color verde oscuro. Son lo mismo, en total son 8 lucecitas que yo realicé en las dos. Y si desean pueden hacerlo un poquito más colorido. Pueden hacerlo, ejemplo, en amarillo, azul, rojo y verde. Aquí vuelven y repiten la secuencia y quedaría un poco más colorido. Ya eso es como al gusto de ustedes. Yo acá les estoy dando ciertas opciones. Ahora con estas lucecitas ya tendríamos las piezas completas para hacer el primer outfit. Vamos a empezar con el cuerpito. Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicar la raíz que tejimos. Lo voy a poner acá atrás. Lo voy a asegurar con un alfiler. Entonces, ya que puse acá el alfiler, voy a pasar acá adelante. De esta manera, paso acá en la cintura, subo, acá ya me devuelvo y voy a pasar por la piernita. Acá pongo nuevamente el alfiler. Recuerden que ustedes pueden estirar bien estas cadenitas para que les quede bien ubicado todo y pues así no tengan que hacer más cadenas. Pero si lo ven conveniente, pues pueden tejer más cadenitas. Ya que tenemos lista cómo va a quedar nuestra raíz, lo siguiente que voy a hacer es pegar. Esta hebra la voy a enhebrar. Y la voy a pasar en este puntico. Saco hacia otro punto. Y acá tomo el siguiente punto y paso mi aguja. Aquí ya voy a jalar bien esta hebrita y eso va a hacer que acá me quede bien ajustado. Voy a pasar en el siguiente punto y voy a sacar hacia adelante. Y aquí solo me quedaría ya cortar esta hebrita. Y lo siguiente que voy a hacer es con este pegante que tengo acá. Voy a pegar acá abajo. Recuerden que también pueden usar silicona fría y la van a aplicar con un alfiler para que no se les vaya a pasar por los laditos.
Voy a poner ahí mismo el alfiler y acá al frente también voy a aplicar un poquito de pegante. Acá voy a poner nuevamente el alfiler mientras se seca esta partecita. Aquí también voy a poner un poquito de pegante. Aquí nuevamente aplico pegante. Aquí vamos a aplicar también pegante. Aquí acomodo bien esta partecita que me queda hacia la cintura. Ponemos en esta parte un poquito de pegante y lo vamos a correr y a fijar con un alfiler. Aquí voy a ubicar bien esta partecita de acá al frente y voy a pegar. Ahora me voy a ubicar acá en esta partecita de atrás y voy a enhebrar esta hebra. Voy a ingresar acá en un punto de estos y voy a salir por otro puntico. Ahora voy a ingresar nuevamente acá en este puntico que está en el lateral y voy a sacar acá en otro punto. Ingreso acá nuevamente en otro punto y ya vamos a sacar por acá al frente. Acá para asegurar voy a pegar acá en la puntica. Aquí ya se secó el pegante, si pueden ver ya quité los alfileres y lo siguiente que vamos a estar haciendo es pintando. Entonces vamos a dejar el cuerpito a un ladito y lo primero que voy a hacer es poner esta toallita. Pueden usar una toallita viejita. También vamos a estar usando esta pintura acrílica que es un verde militar. Y voy a estar usando este pincel que tiene la punta redonda y vamos a hacer con él una técnica que se llama pincel seco. Por acá también vamos a usar este otro pincel. El pobre está acá ya ultrajeado, pero bueno, esta parte no importa tanto, sino acá adelante, si logran ver, está en perfecto estado. Por acá les muestro también este pincel que también se usa para esa misma técnica de pincel seco. Este es un poquito más grueso que el otro y este es un número 6. Si no logran encontrar el otro, este también les sirve. Este como tal es un número 4 y pues realmente es el que yo voy a estar usando, pero recuerden, si no tienen este número pueden usar uno un poquito más grande. También voy a usar un pedacito de cartón, este me va a ayudar para poner allí mi pintura. Entonces acá ya vamos a aplicar. Y vamos a comenzar con la técnica de pincel seco. Entonces para esto recuerden que el pincel debe estar completamente seco, no lo pueden mojar. Entonces acá ya tengo mi cuerpito listo y lo primero que voy a hacer es cargar el pincel de pintura y acá voy a empezar a descargar de esta manera. La idea de esto es que el pincel no quede tan cargado de pintura. Entonces también voy a usar acá la toallita de esta manera y vamos a quitar todo el exceso de pintura.
Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar en el cuerpito. Entonces voy a aplicar acá en algunas partecitas. Recuerden que esto es a elección, no tiene que ser tal cual como yo lo estoy haciendo, pero pues es como una guía. Algo que se me había olvidado decirles es que para esta técnica vamos a estar pintando en forma circular. Si logran ver, es dando pequeños círculos y así vamos a hacer por todo el cuerpito. Esta parte acá del cuerpito, si quieren, la pueden dejar así y vamos a cargar más pintura y vamos a empezar a descargar. Aquí ya sé que el pincel está listo porque ya no está botando tanta pintura, entonces voy a empezar nuevamente a aplicar acá en los bracitos. Ahora vamos a empezar a hacer lo mismo por acá atrás. Bueno, aquí ya terminé esta parte del cuerpo, vamos a dejarla secar y para no perder esta pintura voy a continuar con la cabecita. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar acá la corteza y este paso lo voy a hacer tanto en este outfit como en el segundo outfit. Voy a estar usando este pincel y voy a empezar acá haciendo un borde. Entonces no voy a estar usando este pincel en seco, sino este. Entonces acá voy a tomar un poquito de pintura y voy a empezar a pintar acá. Aquí voy a pasar en la parte de acá arribita y también voy a aplicar un poquito más de pintura. Y acá por el lateral vamos a seguir haciendo el borde, pero va a ser más delgado.
Ya terminamos de hacer el borde, ahora vamos a hacer la técnica de pincel seco. Y esta me va a ayudar para que se vea el desvanecimiento del color acá en la corteza. Ahora vamos a empezar a pintar acá en la base de la cabeza con la misma técnica de pincel en seco. Acá adentro también voy a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir usando la técnica de pincel seco. Acuérdense que siempre vamos a ir pasando el pincel con forma circular y con muy poca pintura. Acá en esta partecita de arriba voy a aplicar un poquito más de pintura para que sea como un poco diferente. Entonces voy a seguir usando este mismo pincel y la misma técnica. Aquí ya vamos a dejar así, si necesitan más pinturita le hacen entonces algunos retoques más y cuando esta parte ya esté seca vamos a coger unas tijeritas y vamos a cortar acá estas pelucitas que quedaron. Ahora vamos a dejar que se seque y por acá les voy a mostrar una cabecita que ya tengo lista. Aquí esta cabecita es un poco diferente a la anterior en el tema de la pintura, entonces acá adentro yo hice lo mismo que aquí afuera, lo pinté el bordecito con este pincel, en todo el borde fue igual y después con el pincel acá en seco, que es este, lo pasé acá adentro para hacer el desvanecimiento que hicimos anteriormente acá afuera. Entonces, para que vean que pueden también usar otras técnicas y pues ustedes van a tener esas dos opciones. Retomando, entonces, esta parte de la cabeza lo vamos a hacer para los dos outfits y esta parte del cuerpo solo va a ser para este outfit, ya que en el otro vamos a hacer algo diferente. Entonces vamos a tener esto en cuenta, vamos a dejar ya esto de un ladito y ya podemos ir a lavar nuestros pinceles y quitar esta toallita. Aquí ya me lavé las manos y ya estoy lista para continuar con esta parte del cuerpo. Ahora vamos a poner aquí las hojitas. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a ubicar las hojitas en el orden que a ustedes más les guste. Yo lo voy a dejar de esta manera y va a ser un ejemplo. Vamos a poner acá otra hojita, un poquito más arriba como hacia el hombro. Y así voy a ir ubicando el resto de hojitas. Esta la voy a poner acá hacia el lado de la piernita y hacia el lado de la raíz. Quiero poner esta otra como por acá hacia la cintura.
y esta otra acá nuevamente en la piernita, un poquito más abajo que la otra. Ahora vamos a fijar las hojitas, entonces acá voy a tomar esta hebra acá de esta hoja y aquí voy a tomar un punto del bracito y voy a pasar al siguiente puntico. Voy a tomar ahora nuevamente la otra hebra de esa misma hojita y voy a hacer lo mismo. Voy a ingresar acá por donde salí con esta hebra verde, acá en este punto, y salgo acá al lado. Aquí ya voy a ajustar bien y voy a hacer un nudito para que esta parte no se me vaya a salir. Entonces la aseguro acá súper bien. Y acá voy a tomar ya estas dos hebritas juntas y voy a pasar por el mismo punto y voy a sacar en otra parte del bracito. Así, de esta manera. Paso por acá y sacamos. Este siguiente paso va a ser opcional. Aquí le voy a hacer otro nudito y voy a repetir lo mismo. Entonces hago el nudito y voy a enhebrar nuevamente estas hebritas y voy a pasar nuevamente por ese mismo punto y a salir por otra parte del cuerpo. Esto es opcional como para dejarlo más seguro. Aquí ya corto estas hebritas. Aquí ya está lista esta hojita y vamos a hacer lo mismo con el resto de las hojitas. Lo siguiente que voy a hacer es con esta que está acá en la mitad del cuerpo. Aquí voy a estar tomando este punto y voy a pasar al siguiente tomando acá la parte de esta raíz que quedó. Entonces voy a pasar así y nuevamente enhebro la otra aguja y hago lo mismo. Recuerden que es por donde salió la misma hebra, entonces por ese mismo punto me voy a devolver. Y si logran ver, acá estoy tomando nuevamente la raíz. Aquí nuevamente voy a hacer un nudito y voy a ajustar súper bien. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Voy a enhebrar acá las dos hebritas y vamos a estar pasando por uno de los mismos puntos y vamos a sacar hacia otro lado. Recuerden que pasamos por el mismo punto por donde me han salido las hebritas anteriormente. Y acá atrás pueden hacer nuevamente un nudito y pueden sacar esas dos hebritas por otro lado y ahí después sí cortar las hebritas. Ya tenemos esta parte del cuerpito lista, ya fijé todas las hojitas y si ustedes desean pueden aplicar por acá atrás un poquito de pegante para que no se muevan tanto las hojitas. Eso ya es al gusto de ustedes. Y lo siguiente que vamos a estar realizando son los detalles de la cabecita. Acá ya tengo esta cabeza lista
y voy a empezar a colocarle estas hojitas. Entonces acá voy a ubicar cómo quiero que me queden. Igual ustedes pueden ubicarla de diferente manera. Yo las voy a estar colocando así. Y cuando ya las tengan listas, les van a poner un alfiler para asegurar. Lo siguiente que vamos a hacer acá es pegar. Ustedes pueden usar silicona fría o en este caso, como yo, voy a estar usando este tipo de pegante. Lo primero que voy a hacer es pegar esta primera hojita. Y voy a pegar la segunda hojita que me queda un poquito más alta que la primera que pegamos, que es más pequeña. Bueno, acá se me había olvidado decirles, vamos a hacer como este tipo de círculos, van a ser como las vallas que van a ir acá para darle un toquecito como más de color. Vamos a tomar nuestra hebra roja y vamos a hacer un anillo mágico y en él vamos a tejer 6 puntos bajos. Aquí ya cerramos y vamos a cortar una hebrita. Esta no la voy a dejar tan larga. Y acá en el primer punto hago punto deslizado. Voy a llevar esta hebrita hacia atrás y con mi agujita por donde hice el punto deslizado paso hacia atrás. Aquí me deslizo un puntico y vamos a hacer un nudito. Aseguro bien, hago otro nudito y aquí ya voy a cortar estas hebritas y lo voy a pegar acá. Aquí cuando le apliquen el pegante y peguen las vallas, van a poner unos alfileres para que no se les vaya a despegar mientras se seca. Mientras esperamos que se seque acá el pegante, vamos a ir ubicando las lucecitas. Aquí yo tengo dos prototipos de luces, si ustedes también lo hicieron de varios colores, pueden usarlas. Y vamos a empezar a ubicar. Entonces acá al comienzo quiero que quede esta rojita. Esta quiero que quede por acá.
Ya que tenemos ubicado dónde va a quedar nuestras lucecitas, voy a tomar esta hebrita. Acá me dirijo hacia atrás y voy a ingresar en un punto de acá. Y voy a asegurar este punto. Entonces, acá donde ingresé, voy a volver a tomar rodeando con la hebrita. Saco en otro punto. Y lo mismo voy a hacer acá. Y de paso voy a tomar un punto de acá, de la hojita. Y voy a hacer un nudito. Entonces acá antes de cerrar este bucle, ingreso y ajusto bien la hebrita. Y como este es del mismo color, voy a esconder por acá la hebrita. Solo nos quedaría cortar acá esta hebrita. Aquí voy a pegar las lucecitas, entonces voy a aplicar un poquito de pegante. Y solo voy a estar aplicando acá en la parte de arriba. Vamos a fijar con un alfiler. Aquí voy a hacer lo mismo, entonces vamos a poner pegante. Coloco en el lugar que yo quiero que quede. Y vamos a fijar con el alfiler. Si ven que es necesario, pueden aplicar un poquito acá en las cadenas. Y de esta manera voy a continuar pegando las lucecitas. Entonces acá no solo voy a aplicar en la parte de arriba, sino también un poquito en las cadenas. Ya cuando hayan pegado el último, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá al comienzo. Entonces enhebro mi hebra y vamos a pasar acá por un punto. Y nuevamente pasamos por otro punto y vamos a hacer acá un nudito. Y voy a continuar escondiendo esta hebrita. Aquí ya voy a empezar a quitar los alfileres porque ya está seca esta parte de las luces. Así nos debe estar quedando ya esta parte de la cabecita. Si ustedes hacen las lucecitas de diferentes colores, etiquétenme en el Instagram, por acá se los voy a dejar para mirar cómo se les ve. Yo siento que quedaría muy lindo. Y ahora vamos a unir al cuerpito. Y para finalizar vamos a poner la bufanda. Y aquí también pueden poner la bufanda de diferentes maneras. Entonces, la más fácil
sería así. Entonces esta esquina de acá va a ir acá en el pecho y la otra esquina iría hacia la espalda. Espérenme, aquí la acomodo bien. Esta es una de las formas más fáciles y la que yo voy a estar usando es esta. Entonces voy a pasar esta parte larga acá primero, esta por encima y voy a pasar por debajo. Acá voy a jalar esta parte bien hacia arriba y la voy a bajar. Entonces acá, si ustedes quieren, pueden ponerla un poquito hacia el centro. Y acá en esta parte de atrás no la vamos a dejar tan apretada. Bueno, aquí ya quedaría listo con su bufanda. Si ustedes desean no hacerlo con los adornos navideños, entonces lo que van a hacer es tejer lo mismo. El cuerpo base va a ser igual. También pueden colocar unas hojitas iguales acá en la parte de la corteza o pueden hacer unas más grandes. Recuerden que aquí pues obviamente le quitarían las lucecitas y la otra hojita. Y ya quedaría Baby Groot listo. Acá también voy a aclarar algo. Es que si van a unir la cabeza con el cuerpo, lo que van a hacer es con este mismo color de lana, van a ingresar por acá. Pasan acá en este cuello falso que quedó y vamos a cruzar acá lateralmente de esta manera y van a volver a subir y cuando lleguen acá van a hacer un nudito, van a ajustar bien y van a esconder las hebras para que la cabeza también quede movible. Entonces acá le pongo nuevamente su bufanda. Bueno, y de esta manera quedaría el primer outfit navideño de Baby Groot. Y nos vemos en el siguiente video para hacer el segundo outfit de este personaje.